6 de la tarde con 2 minutos. La filtración de datos de más de 41.000 tarjetas bancarias y comerciales es investigada por Carabineros y el Ministerio Público. La denuncia fue presentada por Redbank, medio por el que habrían robado esta información. Queremos conversar sobre la seguridad en estos temas. Nos acompaña a esta hora el experto en ciberseguridad, Claudio Casado. Claudio, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Matilde, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. 41.000 tarjetas fueron las que esta vez fueron, interceptadas para obtener los datos de estas tarjetas. ¿Qué es lo que hace un delincuente con los datos que puede obtener de estas tarjetas? Bueno, de partida los datos de estas tarjetas, principalmente el objetivo que tiene el atacante o el grupo atacante es poder utilizar estos datos en su beneficio, principalmente por el rubro de la industria al que están asociados. Ese beneficio vendría siendo el poder obtener beneficio económico. ¿Ya? El poder efectuar compras a lo mejor con esos datos bancarios utilizando las tarjetas o poder hacer la sustracción del dinero propiamente tal. Ahora, cuando una tarjeta tiene también un código de chequeo, hay algunos bancos que tienen una tarjeta inteligente, otros tienen un PIN-Pass. Cuando se toman los datos de la tarjeta, resultaría prácticamente imposible utilizar el dinero de esa tarjeta si tienen esta doble medida de seguridad o no. Claro, ahí se habla principalmente de lo que es un doble factor de autenticación, ya donde el primero es autenticar a la persona dueña de estos datos bancarios con algo que uno sabe, ya una contraseña por ejemplo, y el segundo algo que uno posee, que vendría siendo el PIN-Pass o estas tarjetas que menciona. Ahora, si la tarjeta es de crédito, para hacer compras internacionales, por ejemplo, no se utilizan estos dobles factores de autenticación de la persona que está haciendo la compra. Por lo tanto, ese podría ser el foco y el punto más permeable para poder realizar este tipo de fraudes. Ahora, ¿cuál es el nivel de seguridad de nuestro sistema bancario, más bien de Redbank, al respecto comparado con otros mercados bancarios? A ver, a nivel país, hoy en día estamos teniendo una evolución en esto que es el tema de la seguridad informática. Desde el año pasado nos vimos enfrentados a diferentes incidentes que marcaron hitos y en el cual nos demostró que no estamos preparados para este tipo de situaciones. ¿Ya? Obviamente hay otros países que tienen un nivel de madurez mucho mayor que el de nosotros. Pero si bien nosotros hemos seguido avanzando, hoy en día nos dimos cuenta que la seguridad no solamente abarca lo que es los procesos internos de una organización, sino que también lo que no es tan interno como son los proveedores, por ejemplo, o la seguridad que está también de cara al usuario. Ahora, ¿cómo es que un delincuente, un hacker puede ingresar a Redbank? Porque esa es la vía de operación. Ingresa a Redbank y desde Redbank obtiene los datos de estas tarjetas de distintas entidades bancarias. Claro, para este caso en particular, la investigación que se está llevando a cabo apunta a proveedores de la organización. ¿Ya? Entonces, ahí hay una delgada línea. ¿Por qué? Porque los proveedores, uno los puede mirar como organización, como parte de lo que sería, o sea, como fuera de lo que sería la cadena de los procesos que me permiten prestar el servicio o entregar el producto. Pero estos proveedores necesariamente son parte de esta cadena, entonces no se deberían considerar como algo externo, sino que deberían ser parte íntegra de lo que son los controles de seguridad que yo tengo como organización. Ahora, en este caso en particular, Redbank se hace responsable y fue lo que se indicó a través de este comunicado. Sin embargo, Redbank debiera en todo caso hacerse responsable incluso de sus proveedores. Por supuesto que sí. Como te menciono, las organizaciones tienen que partir por definir cuáles son sus procesos más críticos, ¿ya? Para poder hablar de una protección eficiente de la información. Cuáles son sus procesos más críticos, cuál es su cadena de valor, como se llama técnicamente. A partir de esa definición se pueden empezar a definir cuáles son los documentos o información más sensible que fluye por esta cadena y empezar a poner las medidas de protección necesarias donde están los puntos más sensibles, desde la lógica que no puedo proteger lo que no conozco. Estos procesos por donde fluye esta información sensible hoy en día están fuertemente apalancados por lo que son los proveedores. Ya tenemos proveedores desde los que se encargan de las impresoras, aire acondicionado, hasta proveedores de desarrollo de software, que son los que están construyendo aquellas plataformas sobre las cuales yo voy a gestionar esta información sensible. Cada uno de estos proveedores, si uno los ve como algo externo a la organización y no extiende sus medidas de seguridad hacia ellos, son un foco de riesgo que yo no estoy controlando. Entonces, como organización, yo, si bien estoy delegando el riesgo por ejemplo, el desarrollo de software, yo tengo que extender esas medidas de seguridad a mis proveedores y decirle, ok, si tú quieres ser proveedor mío, tienes que alinearte a estas normativas de seguridad que yo tengo al interior de mi organización. ¿Es lo que se hace en otros mercados? Es lo que se hace en otros mercados y lo que se exige
en algunos países que tienen un nivel de madurez un poco más elevado que el nuestro. Ahora, ahora hemos visto que recién pasó a la comisión mixta este proyecto de ley que venía discutiéndose desde el año pasado a propósito de casos como este. Sin embargo, nunca se había producido una filtración de datos tan masiva como en este caso. Pero pareciera que es sencillo poder aplicar este filtro o estas medidas de protección hacia los proveedores. ¿Por qué no sé esto todavía? ¿Representa un costo para las empresas? ¿Qué es lo que significa para una empresa poder tener esta protección? A ver, no es tan sencillo como podría sonar, ¿ya? Porque siempre hay que partir de la base desde que yo tengo que conocer muy bien la organización o muy bien el negocio para poder decir aquí está lo más crítico y esto yo lo estoy gestionando o compartiendo con un proveedor. ¿Ya? Generalmente esta definición de lo más crítico no está tan fina o no está bien desarrollada, por lo tanto es difícil tomar la decisión como organización dónde voy a poner los esfuerzos de seguridad para evitar el impacto de estos incidentes, ¿ya? Entonces, toda esa definición para poder definir, valga la redundancia, dónde voy a poner yo mis recursos de seguridad es complicado en la organización porque yo tengo que conocer muy bien todo el negocio. Pero claramente les puede costar muy caro. Ahora, en este caso fueron 82 los fraudes que se completaron de este total de 41.500. Fue relativamente poco y en este caso tú dices que básicamente tendría que haberse producido con tarjetas que tienen que ver con compras internacionales. Claro, comercio electrónico. Comercio electrónico. ¿Hay algo que los usuarios puedan hacer o los usuarios están absolutamente de brazos cruzados? A ver, aquí hay una pequeña nebulosa que se genera con respecto a quién es el responsable de estas cosas, ¿ya? De cuando suceden estos incidentes. A nivel de usuario, por supuesto que hay que tener una higiene o una preocupación de cómo yo voy o a quién le voy compartiendo mis datos bancarios. ¿Ya? Por ejemplo, en el tema del comercio electrónico, yo voy registrando mi tarjeta bancaria en varios comercios electrónicos de transporte, para ver series o películas, para escuchar música online. Y eso también supone un riesgo porque si hay un hackeo a estos comercios electrónicos se van a obtener todas esas tarjetas igual. ¿Ya? Entonces, hoy en día existen mecanismos, como por ejemplo las tarjetas de crédito virtuales, que eso te permite generar una tarjeta virtual, realizar la compra y después eliminar esta tarjeta de crédito virtual. Entonces, como medida de usuario, ya para también uno poder mitigar un poco el incidente o esto que pudiera pasar con mis datos bancarios, esa podría ser una salida alternativa a todo esto, sin dejar de pensar que todo esto tiene que ser regulado y tiene que estar apalancado por una legislación fuerte en lo que es delitos informáticos y privacidad de datos. Bueno, todo esto unido además en que en Chile no se repuso, no se reemplazó al SAR que se iba a encargar de la ciberseguridad. Esto solamente pensando en los bancos, pero ¿qué otros organismos sensibles consideras tú que hoy debieran estar protegidos y que a nivel nacional no lo están? Hoy en día se está trabajando en lo que es la definición de la infraestructura crítica nacional. ¿Ya? La infraestructura crítica abarca toda aquella organización o toda aquella infraestructura, valga la redundancia, que es de vital importancia para el funcionamiento del país y que pudiera generar, por ejemplo, caos social. Entonces tenemos la parte bancaria porque ahí se concentran las finanzas del país, tanto de personas naturales como jurídicas, pero también tenemos, por ejemplo, todo lo que es la distribución eléctrica, ya donde también se ocupa tecnología, donde también se ocupa información y donde, por ejemplo, un mal indicador podría generar un apagón masivo, ya como ya ha ocurrido en países de Europa del Este, por ejemplo, y este apagón masivo podría llegar a costar vidas como ya nos ha pasado antes por factores climáticos. ¿Ya? O sea, ahora, ¿y nuestro sistema es lo suficientemente robusto en ese sentido en materia de, por ejemplo, la energía? A nivel de regulación estamos flaqueando aún. Como te comento, se está trabajando en esta ley de definición y qué se le va a exigir a estas empresas para poder funcionar de forma segura en nuestro país. Y ya nos hemos visto enfrentados a... tenemos muchos flancos. Tenemos varios flancos hoy en día, así es. Y ya nos hemos visto a prueba, por decirlo de alguna forma, con factores climáticos que han mermado el servicio de distribución eléctrica. Entonces, si alguien fuera malintencionado en querer generar un problema de este tipo, yo creo que sí podría hacerlo hoy en día. ¿Ya? Todo esto descansa siempre en las exigencias que se ponga a nivel regulatorio, legislativo, a las empresas para que puedan funcionar de forma segura y cuidar el tema de la ciberseguridad y la infraestructura tecnológica que tienen. Ahora, ¿quiénes están detrás de estos ataques? ¿Son necesariamente criminales desde el punto de vista que económicamente quieran buscar beneficios o hay una estrategia tal vez detrás de advertencia?
¿Quiénes son? Existen diferentes definiciones de los que podrían ser los atacantes, digamos así. Existen desde personas independientes que pueden estar haciendo alguna prueba que se salió de control, hasta gobiernos que utilizan la ciberinteligencia y que comandan ataques cibernéticos, porque hoy en día ya la guerra cibernética es un hecho, ¿ya? O sea, el convenio de Budapest, eso es lo que busca, poder un poco que los países se puedan unir para hacer frente a estos delitos informáticos, y también hay una tipificación de que se puede declarar la guerra por un incidente cibernético que se demuestre que ha sido llevado a cabo por un país. Cosa de la que no se habla en nuestro país. Cosa de la que aún no se habla en nuestro país. No hemos tomado lo suficientemente en serio la vulneración que tenemos frente a un ataque como el que pudiera ocurrir en esta guerra si fuéramos nosotros los atacados. Si fuéramos nosotros los atacados estaríamos en problemas, pero también el camino es lento. ¿Por qué? Porque requiere una reestructuración estratégica de cómo hoy en día están definidas las cosas, ¿ya? Entonces, como te comentaba al principio, una organización tiene que definir qué es lo más crítico y a partir de ahí empezar a elaborar una estrategia para cuidar los puntos más débiles y los puntos más críticos. Lo mismo se tiene que hacer a nivel país, y eso conlleva un camino mucho más largo que el que tendría que recorrer una organización para poder lograrlo. ¿Ya? Muy bien, Claudio Casado, experto en ciberseguridad, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, tenemos que esperar entonces a nivel de ciudadanos y de usuarios que sea la estructura central administrativa la que se preocupe de esto, y por mientras lo que a cada uno le corresponde es no poner la tarjeta de crédito en sitios que no conozcamos como seguros. La última pregunta, los Cyber Monday, Friday o lo que sea, ¿cuentan con la seguridad adecuada o después de eso se pueden producir eventos como este? Porque hace 2 semanas hubo uno. Mira, al igual que las empresas se preparan fuertemente para poder dar un servicio y poder incrementar sus ventas en esta época, los atacantes también ocupan estas épocas peak para poder aprovecharse como de la efervescencia de la ciudadanía, y también se generan tipos de fraude y son más comunes en Navidad, en días festivos donde se eleva el nivel de compra. Atención a eso entonces. Muy bien, muchísimas gracias, Claudio.